Entonces, listo, estamos en www.regiavit.com.mx en el tercer segmento de halitosis o mal aliento, transmitiendo desde Monterrey, Nuevo León, México, con José Luis López Falcón en los controles técnicos, tu servidor, el doctor Tomás Praje Martínez Montemayor, y hablarte del mal aliento en base a la función de la saliva. Uno se pregunta que si la cavidad oral proporciona un ecosistema tan apropiado para el crecimiento de bacterias, ¿por qué entonces no es tan más difundida la halitosis crónica entre la población adulta? La verdad es que mientras el tercio dorsal o el posterior de la lengua, los espacios interdentarios y los espacios entre encía y dientes proporcionan un medio fértil para el crecimiento per se, la boca es un ecosistema en constante oscilación térmica, química, mecánica e incluso biológica. Muy interesante esto. Mientras las proteínas salivales son apropiadas para la proteólisis bacteriana o destrucción de proteínas bacterianas, la saliva contiene mucinas, oligosacarinas y otras sustancias que son expelidas continuamente en la boca, facilitando la acumulación y expulsión de bacterias mediante una moción fluida normal. La saliva contiene además factores inmunes como inmunoglobulinas específicas. La oxigenación de la saliva inhibe la formación de bacterias anaeróbicas. El habla y la deglución ponen a los 2/3 anteriores o de adelante de la lengua en contacto con rugosidades del paladar, lo que sirve para limpiar esta parte de la lengua. Finalmente, cualquier patógeno debe, con cientos de otros patógenos anaeróbicos y aeróbicos y halitóticos y cariogénicos, como también con los cambios ambientales que crean estos otros patógenos. Por ejemplo, aquí es bien interesante, y lo cual yo les pido mucha atención y que esto lo vayamos a interpretar en forma adecuada. Todo lo que son carbohidratos refinados, sobre todo lo que es azúcar blanco y harina blanca, hace una gran proliferación bacteriana. Aquí tienen un concepto interesante, tómenlo con precaución. Dice, el azúcar en la cavidad oral se metaboliza por bacterias aeróbicas, o sea, las que necesitan oxígeno, muchas de las cuales provocan ácidos como productos residuales. Estos ácidos reducen el pH del sistema por debajo del nivel de las bacterias anaeróbicas, halitóticas, pueden alimentarse o reproducirse. Aun cuando supuestamente el pH no les permita crecer a estas bacterias, llega el momento en que se normaliza el pH y tienen una gran sobrepoblación con la producción de gases cuando hay carbohidratos refinados residuales en la boca. Lamentablemente también provocan cavidades, y ahí es donde más fácilmente está el crecimiento. O sea, lo que son los carbohidratos refinados provocan cavidades entre los dientes, en las encías, o sea, periodontales, y ahí es donde se proliferan las bacterias anaeróbicas más fácilmente. Condiciones sistémicas y halitosis. Es importante notar que mientras la higiene oral inadecuada y la salud bucal deficiente puede a menudo crear las condiciones ideales para el desarrollo de halitosis o mal aliento, su concurrencia no es precisamente indispensable. Otras causas de halitosis se relacionan con la excreción en la saliva de metabolitos normales o anormales también, de procesos y funciones corporales no orales. Esto es el caso de la trimetilaminuria o síndrome de olor a pescado, que resulta de la incapacidad del organismo de destruir completamente colina y que conduce a una acumulación en la sangre y otros fluidos corporales del paciente, de trimetalamina. El compuesto responsable del olor a pescado en el aliento, orina y sudor del paciente. La gente está probablemente más familiarizada con el olor a acetona del aliento de los pacientes diabéticos, que son en pacientes diabéticos, y el olor cetósico del aliento de los pacientes anoréxicos. Gente que no come tiene ese olor cetósico, y de algunos de los que están a dieta, o sea, los que forzosamente pues no les queda otra para bajar de peso, ese olor cetósico. Los problemas renales que pueden conducir a la uremia producen un aliento con olor a orina o pipí, como le guste llamar, mientras que los problemas biliares o hepáticos, como la cirrosis, le dan al aliento un olor a ratonil.
La leucemia y otros trastornos sanguíneos ocasionan asimismo efectos relacionados de mal aliento. La halitosis o mal aliento es un trastorno secundario común en los pacientes con serostomía. ¿Qué es serostomía? Boca seca crónica. O sea, serostomía es boca seca y por lo regular estamos hablando que es en forma muy crónica, que a menudo es la consecuencia del avance de los años o de la irradiación de la cabeza y la nuca que se emplea en el tratamiento de muchos cánceres. Cuando se da radioterapia en cabeza y en cuello, es más probable que aparezca la serostomía. Los medicamentos de uso común, como los antihistamínicos, también causan serostomía, algunos antihipertensivos y los que se utilizan para combatir la depresión en la enfermedad de Parkinson pueden provocar serostomía como efecto secundario. La función salival de los pacientes con serostomía se debilita, lo que puede agravar o precipitar la periodontitis o simplemente aumentar la concentración salival de los CSBS, compuestos volátiles, sulfúricos volátiles, aumentando por tanto su concentración en el aire expirado. Una disminución en el flujo salival asociado con los ciclos circadianos del sueño es lo que provoca el aliento matinal. O sea, que normalmente el ritmo circadiano, hablar de ritmo circadiano es algo que es un círculo. Eso quiere decir que no siempre se produce la misma cantidad. Entonces, cuando estamos despiertos es cuando se produce más saliva, y cuando ya estás dormido disminuye la producción de saliva. A eso se dice o se le relaciona con ritmo circadiano. El hecho que frecuentemente se relaciona la halitosis con la serostomía o sueño cuando el flujo salival disminuye debido a los ritmos circadianos y al cese de la masticación y otra actividad oral mecánica, demuestran el importante rol que desempeña la saliva en el control de la halitosis. La putrefacción bacteriana de las sustancias químicas es la que causa mayormente la halitosis. La putrefacción quiere decir que se está pudriendo. La saliva contiene proteínas, carbohidratos e inmunoglobulinas que interfieren con el metabolismo de las bacterias y con la adherencia bacteriana a las superficies orales y que en algunos casos son bactericidas. Además, el rol de la saliva como un solvente en el ambiente oral químico sirve para controlar el olor bucal. Los compuestos volátiles disueltos en la saliva no huelen hasta que se haya evaporado en el aire bucal. O sea, mientras esté en combinación con la saliva no huelen. Una vez que se evapora, o sea que ya no hay saliva y está el puro compuesto volátil, es cuando se detecta el olor. Y nuestras mucosas nasales alcanzan a registrar los químicos evaporados en el aire, y a veces ya te acostumbras y no te das cuenta. Es lógico entonces que si se reducen sus concentraciones en la saliva por medio de la estimulación del flujo salival, será más difícil para la presión de vapor en la boca, causando por la inhalación o exhalación, evaporarlos en el aire bucal, de modo de hacerlos menos detectables para nosotros y para otras personas. Los productos refrescantes del aliento tienden a ser bactericidas y a estimular la secreción salival. La masticación, tómenlo con mucha reserva lo que voy a decirles. La masticación de chicle también estimula el flujo salival y la eliminación de bacterias acumuladas. La capacidad buffer, o sea, de nivelar el pH dentro de algún lugar, buffer quiere decir es para neutralizar, y la concentración de factores de defensa oral críticos. El chicle sin azúcar es menos cariogénico que el chicle con sacarosa y otros azúcares, pero tiende a elevar el pH oral, haciendo el ambiente más acogedor para las bacterias anaeróbicas halitóticas. Si ustedes gustan masticar chicle, eso tampoco no les va a hacer, aun cuando aquí dice que les ayuda, no del todo. Recuerden que también no es muy estético y produce también eructos y una serie de condiciones. No es lo más adecuado tampoco. Otras causas bucales de la halitosis pueden ser la ulceración o a causa de diabetes o incluso de herpes o trauma, algún problema de úlcera dentro de la boca, y para lo cual seguimos recomendando el Bucoacet, y lo puede usar en forma crónica 2-3 veces al día por años, y puede ser parte de su higiene personal dentro de lo que es la higiene bucal. Y además quita problemas no tan solo de úlceras bucales, quita dolores de dientes, le puede ayudar a quitar
faringoamigdalitis, amigdalitis, faringitis, le puede ayudar en muchas cosas. Bueno, las complicaciones posoperatorias de una amigdalectomía o cirugía reconstructiva oral, cánceres bucales, abscesos dentales, candidiasis y alimentos impactados. Recuerden que estamos en www.regiavid.com.mx. José Luis López Falcón en los controles técnicos, su servidor el doctor Tomás Prajerit Martínez Montemayor. Estamos hablando de halitosis. Nuestro teléfono 83 45 0210. Del resto de la República Mexicana 81 83 45 010. Fuera de nuestro país 52 81 83 45 0210. Gracias.